Es una alegría muy grande de que estemos cada uno de nosotros aquí por la gracia de Dios que nos ha traído para que podamos recibir de su Espíritu Santo, para que podamos recibir de su palabra, de la comunión con Dios. Damos gracias a Dios por estos himnos que nosotros entonamos y que nuestro Dios Él escucha y se place. Él se alegra cuando nosotros le alabamos y damos nuestro agradecimiento, nuestra adoración por el grande amor. Y Él es nuestro Padre y alabamos a Dios, quien es también el Hijo y el Espíritu Santo. Y hermanos, en esta noche, una vez más, un gozo muy grande de que estemos aquí. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y entonces Amen. tengamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte porque nos das tu bendición. Hemos recibido tu bendición a través de esta semana y queremos agradecerte grandemente. Queremos agradecerte por tu compañía, por los ángeles, por las bendiciones espirituales que nos has provisto. Y una vez más queremos pedirte, por favor, de que podamos recibir tu palabra en esta noche, que puedas darnos tu mensaje a cada uno de nosotros, por favor, y que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, nos ayude para acercarnos más a usted, a unirnos más. Te pedimos de que podamos recibir de su Espíritu Santo la bendición espiritual, que nos dé fortaleza, nos anime, nos eleve nuestro corazón por encima de este mundo. Pedimos de que cada uno de nosotros y nuestras familias así recibamos de su bendición. Todo esto lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Hermanos, para esta noche queremos ver algunos textos bíblicos y estudiarlos detenidamente. Y vamos a comenzar entonces con los textos aquí que tenemos. Y cuando nuestro, cuando recibimos nosotros, eh, hemos de recibir para dar. Y queremos abrir entonces la Biblia y vamos a Mateo, al capítulo 5. Y aquí, en este capítulo, nuestro Señor Jesucristo abre a los oídos de todas las personas y aún el mundo aquellos principios a los cuales Él quiere que nosotros comprendamos para que para que poniéndolos en práctica, así como el que es el oyente sabio, lo pone en práctica para ser hecho idóneo para entrar en el reino de los cielos. Y es asombroso el resumen que contiene allí entonces el Sermón del Monte. Y vamos a ver aquí uno de los temas que trae de su conjunto, una vez que Jesucristo se explaya acerca de la necesidad de la justicia requerida para poder entrar en el reino de los cielos. Él da ejemplos para que podamos hacerlo práctico, el comprender tal justicia que excede a la de los fariseos. Y aparece entonces los versículos que vamos a ver aquí, que comienza con Mateo capítulo 5, del versículo 29. Y allí nos dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es un texto fuerte para comenzar un tema, pero sin embargo, allí nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de más bien de misericordia, de lo que Él desea para cada uno de nosotros, que es que entremos en el reino de los cielos. Y nos dice allí, interesantemente, de que hay condiciones para entrar. Y en el contexto nos habla acerca del mandamiento número 7, que es no cometer adulterio. Y nos dice de que en ese contexto, y aún se aplica a todos los mandamientos, de que si uno eh, intenta de seguir con algo que es prohibido, que entonces no se pudiese entrar en el reino de los cielos. Y por eso la emergencia, como lo podemos ver en los hospitales, por ejemplo, cuando uno pudiese decir, oh, qué malo el doctor que tiene que hacer esto, que digamos tiene que amputar, son palabras fuertes, una mano o un pie, pero si eso no pasa o si no se hace, entonces la persona no puede salvarse. Así entonces, que cuando, eh, cuando ocurre esto en la vida espiritual, lo importante que es cortar con aquello que es dañino para el corazón, y así, una vez hecho esto, ocurre la sanación. Por supuesto de que cuando hablamos de algo espiritual, no es una mano espiritual que, que vamos a cortar y luego nos quedamos sin una mano, no, sino que hablamos de cosas que son dañinas para el corazón, y la necesidad entonces de que por la gracia de Dios, por el amor a Cristo, porque Él dio su vida por nosotros y nos quiere ver en el cielo, de que nosotros procuremos ah, de que a toda costa, en oración, hacer eso mismo. Y esto, hermanos, es algo tan importante que nos trae en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesucristo, al hablar de la necesidad que, se, que hay para que se pueda entrar en el reino de los cielos. Y eh, un mensaje que nuestro Señor Jesucristo habla de misericordia, de su gran anhelo, de que cada uno de nosotros entremos al reino de los cielos. Y así también con cada uno de los puntos que trae allí en el Sermón del Monte. Y lo maravilloso del poder del Espíritu, que vamos a ver en breve, de que nos puede ayudar para que nosotros podamos decirle siempre no al pecado. Y es algo maravilloso, hermanos. Ah, y juntamente con este versículo con el cual arrancamos, vamos a ver ahora una parábola que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Allí, entrar. Y aquí nos está diciendo, después de que le pregunta el maestro de la ley a Jesús acerca de cuál es el mandamiento, o más bien, qué hacer para poseer la vida eterna, entonces luego le pregunta quién es mi prójimo, y ahí Jesucristo arranca con esta maravillosa parábola que nos da tanto para meditar. Y nos dice así. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Esto es Lucas 10:30. Quienes le despojaron de su ropa, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo.
De igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir verle, pasó de largo. Hasta ahí nos vamos a quedar, hermanos. Y eh, este versículo estos versículos que acabamos de leer son para meditar en lo siguiente. Y es que, ¿por qué es que nuestro Señor Jesucristo escogió el tener el levita y el sacerdote como lista de personas que pasan por ese lugar? ¿Por qué no escoger o decir un judío o decir una persona que trabaja como pescador o algún otro nombre de un oficio? Pero no, escogió oficios religiosos. Y yo me pongo a pensar en lo siguiente. Digamos, por ejemplo, de que el levita o el sacerdote en su corazón medita así: estoy llegando tarde al culto, no puedo ayudar a este hombre. O medita diciendo, tengo que ir a dar el sermón, o tengo que ir a hacer el sacrificio. Entonces, podemos ver, hermanos, algo que a mí me habla en este versículo y me dice lo siguiente, de que el Señor, el culto, la adoración a Dios, es, eh, eh, o- eh, Dios se agrada cuando nosotros ayudamos al prójimo y cuando nuestro culto nos lleva a un amor al prójimo y no a una adoración en la cual estoy tan concentrado en que voy a adorar a Dios y no voy a mirar que el judío allí está medio muerto, está moribundo, y entonces no le voy a dar la mano. Eh, Eso me llama la atención para hacerme la siguiente meditación, y es mi vida religiosa, mi vida espiritual. Me está llevando a mí a ser más amoroso, más amable, me está ayudando a mí a servir a mi prójimo, o me está separando, me está dividiendo de mi prójimo porque me estoy haciendo más santo. Entonces, ah, es una importante definición, podemos decir, de cómo lo dice Santiago. La verdadera religión es el ayudar al huérfano, a la viuda, y mantenerse limpio de la contaminación del mundo. Y, y eso a mí me hace pensar de que cuando los frutos del Evangelio están obrando en nuestros corazones, que nos lleven a esa disposición de que cuando veo a alguien en necesidad, el poder servir, el poder ayudar. Y cómo interesante cómo Jesús dice así, de que si yo me acuerdo de que tengo algo, de que alguien tiene algo contra mí, dejo mi ofrenda a un costado, digamos, me voy, me reconcilio con mi hermano o mi hermana y luego traigo la ofrenda y la presento. Entonces, el interés de Dios de que nosotros estemos en una unión, de que nos ayudemos mutuamente, de que la religión no sea algo que ocurrió con el levita, con el sacerdote, de que no pudieron parar, ¿no? O puede ser de que tuvieron miedo, a ver si me toca a mí, me roban a mí y me golpean a mí. Y la diferencia del samaritano, que no habrá conocido, tal vez, no sabemos, mucha religión, mucha Biblia, pero sin embargo el espíritu, la conciencia, él escuchó al Espíritu Santo. Y, eh, y bueno, hay más en esta parábola, pero son puntos de la Biblia que uno medita y quiere compartir. Ah, Vamos a ver un texto ahora que está en Mateo capítulo 12. Queremos ver allí. Y este texto, hermanos, me llamó la atención cuando lo escuché el sábado pasado y quería estudiarlo. Y así entonces, al estudiarlo,
compartir lo que aprendo de este texto. Y es Mateo capítulo 12, va a ser en el versículo 43 en adelante. Y nos dice así, nos dice: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y después de entrar, habitan allí. Y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta perversa generación. Hermanos, al al leer este texto, me quedó la pregunta: ¿qué es lo que quiere decir estos textos, estos versículos? Entonces me puse a estudiarlos para poder comprender mejor qué quieren decir. Y este texto, si recuerdan, lo escuchamos el sábado pasado en Sociedad Jóvenes, y pues quería estudiarlo y compartir. Y de estos versículos, hermanos, es muy impresionante eh, su significado. Y vamos a ver un poquito el contexto de estos versículos y, y conectarlo con lo que ya hemos hablado. eh, los versículos que hemos leído, que fueron Mateo 5:29 y Lucas 10:30. Ahora, con estos textos, entonces, vemos en Mateo capítulo 12 que allí, y también el comentario bíblico es impresionante cómo lo presenta, a que me gustaría también hacerlo mención. eh, me impresionó cómo trae aquí. Lo estoy abriendo de Mateo capítulo 12. Y nos dice aquí cómo se, cómo Jesucristo, cómo Él argumenta acerca de los fariseos, y, o sea, contraargumenta a los fariseos. Y aquí lo hallo. Ok. Dice aquí: Cristo condena la ceguedad de los fariseos por la supuesta violación del sábado. El versículo 3, por medio de las escrituras. El versículo 9 en adelante, es decir, 3 en adelante, 9 en adelante, usando la razón. Una vez más, condena la ceguedad de los fariseos por la supuesta violación del sábado, es decir, confirma el sábado. 13, y de un milagro. Y esto es el contexto, hablando acerca de cómo Jesucristo está mostrando cómo guardar el sábado. Y entonces usa las escrituras hablando del hijo de David, hablando de los sacerdotes. Luego usa la razón hablando de la oveja que se cae en un pozo, y luego usa un milagro también. Y el milagro se encuentra en el versículo 13. Luego abre el versículo 22, ya entrando más cerca del contexto, hablando de cómo Jesús sana a un endemoniado ciego y mudo. Y luego que los fariseos le llaman, que dicen de que él saca malos espíritus por medio de Satanás, y entonces Jesús habla acerca del pecado imperdonable. Luego le hacen una pregunta acerca deseamos ver de ti una señal, versículo 38. Entonces interrumpen el sermón que estaba dando allí acerca del pecado imperdonable, y luego lo concluye
en el versículo 43 en adelante, es decir, retoma de vuelta el tema del pecado imperdonable para decir entonces el versículo 43 en adelante, que es lo que nosotros acabamos de leer. Y entonces, al estudiar esto mismo, hay una frase que me impactó a mí, que lee del deseado de todas las gentes, que dice allí que no solamente por resistencia, sino por negligencia, también uno puede perderse. Y eso es fuerte, que ampliándolo más, solemos escuchar quien resiste a los dictámenes del Espíritu Santo, entonces está cerrando su corazón. Pero el Espíritu Profesional desea a todas las gentes amplía para decir que no solamente cuando, cuando se resiste, sino también cuando se le hace, ah, si uno es negligente, es decir, no Lo ignora, lo, lo ignora. no lo aplica, no le pone empeño. Eh, sí, ah, eh, una vez que lo sabe ya no es ignorante, pero entonces ahí no lo quiere aplicar, no le quiere poner empeño y llega a ser un oidor negligente. Y eso es tremendo. Entonces, en ese contexto, vamos de vuelta al texto y nos dice acerca de que un espíritu inmundo ha salido del hombre. ¿Qué pasa aquí? Y vamos, digamos, esto está en el capítulo, ¿quiénes son mis hermanos? De esto que estoy trayendo. Y vamos, queremos leer un poquito también del comentario bíblico. Y cuando Jesucristo está hablando acerca está enseñando, las personas, la verdad está entrando en sus mentes, pero está la decisión de la persona de si va a aceptar el ser controlado por el Espíritu Santo. Si una persona no acepta el someterse al Espíritu Santo, entonces no hay una barrera humana para que el mal espíritu traiga peores espíritus que él. Entonces, la única barrera, la única defensa es tener a Cristo en el corazón, tener el Espíritu Santo, orar para tener el Espíritu Santo y el es tener una comunión diaria, estar con Dios continuamente para que la debilidad humana, que humanamente uno quiere, vamos a decirlo de otra manera, humanamente uno está proclive al mal, entonces no hay poder que pueda resistir a eso, sino solamente el poder de Dios en el corazón. La importancia entonces de que cuando oímos, cuando escuchamos de cualquier mensaje que Dios nos pueda dar, de tener un corazón dispuesto a oírlo, a no ser negligente y entonces a ponerlo en práctica, ser oidor, porque que lo pone en práctica, construye sobre la roca, y así entonces su mente se va haciendo más iluminada, en vez de lo anverso, y es decir, lo opuesto. Y eso es lo que estaba sucediendo me refiero a la parte negativa, con los oidores, con parte de los oidores que escuchaban el mensaje de Cristo, pero no lo ponían en práctica, ¿no? Y entonces ahí ocurrió esto mismo. Y ah, leo aquí del comentario bíblico y para tener aquí una ampliación más acerca de este versículo. Y entonces vamos también a conectarlo con lo que hemos escuchado anteriormente. Okay. Y esto entonces es el versículo 43. Y nos dice, okay, el consejo que aquí se da es especialmente aplicable a los que han escuchado de buena gana
el mensaje evangélico, pero que no se han entregado al Espíritu Santo. Esa gente no había cometido aún el pecado imperdonable y Jesús les advirtió que no lo hicieran. Y este comentario es impresionante. En el caso de las enfermedades, las recaídas suelen ser mucho más graves que la enfermedad inicial. La fuerza física ya muy disminuida por la enfermedad, con frecuencia es impotente ante el renovado ataque de la enfermedad. Lo que nos quiere decir es que cuando nos enfermamos una primera vez, la enfermedad, el virus, está luchando contra un cuerpo que estuvo sano, pero cuando viene por segunda vez, está luchando contra un cuerpo que está debilitado porque acaba de salir de una enfermedad. Muchas veces la recaída ocurre porque el paciente no se da cuenta de su debilidad física y confía demasiado en sí mismo. Cuando una persona se está recuperando de la enfermedad del pecado, y estos somos todos nosotros, hermanos, debería confiar plenamente en los méritos y en el poder de Cristo. Eso nos dice, hermanos, lo importante de que cuando nosotros vemos de que hemos salido de los pecados que antes nos tuvieron atados, cuando estamos viendo de que estamos disfrutando de la libertad que Cristo nos ha dado, gloria sea a Dios, aleluya, amén, Amén. que tengamos cuidado de mantener esa misma comunión con Dios, porque el ser humano está proclive a que si llega a haber una recaída, puede ser demasiado grande. Entonces, cuánto tener cuidado de que nos mantengamos en Cristo continuamente para que cada vez el cuerpo se vaya más fortaleciendo y así el virus nunca más haya casa en uno mismo. Y hermanos, ya concluyendo, hemos platicado acerca de la importancia de que ese virus del pecado, que lo cortemos lo más pronto posible. Platicamos también acerca de cómo la obra del Espíritu Santo en el corazón nos une al prójimo, nos hace más ayudadores, nos enternece el corazón de empatía para el prójimo. Y, y luego hablamos acerca de la importancia de poner en práctica las enseñanzas de Jesús para que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones. Y a mí al leer acerca de esta historia, de esto del espíritu que trae otros 7 espíritus horroroso, me hice esta pregunta: ¿cómo mi corazón responde? Y yo quisiera que cada uno nos hagamos esta pregunta: ¿cómo nuestro corazón responde a que Jesús murió en la cruz por mí? Eso, la respuesta de nuestro corazón es la salud de nuestro corazón. Es decir, si nuestro corazón responde, oh, qué bonito, y ya, entonces falta más salud en el corazón, falta más apreciación, falta salud, porque cuando el corazón tiene salud dentro de sí, es decir, la diferencia de la lepra, como la lepra te quita la sensibilidad, así también el pecado. Entonces, cuando se va recuperando la salud, la empatía, entonces vemos lo que Jesús hizo y nuestra reacción es: me voy a entregar, me voy a dar y voy a ayudar a la causa, voy a entregarme, a poner manos a la obra para trabajar para Él. Y cada vez más el corazón va sanando al poder apreciar más lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y eso Amén. sea la pregunta en nuestro corazón. Y gracias a Dios por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Y eh, bueno, ya una cosa más, y es lo siguiente, que para mí ha sido una grandísima bendición escuchar la experiencia de Pedro, ah, el aprender de él. Y en la historia de Pedro, para mí fue algo maravilloso. Y es
que hay una parte del deseado de toda la gente que dice así, bueno, dice así, que cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Entonces Pedro responde, sí, yo te quiero o yo te amo. Pero luego de haber sentido el perdón, luego de haber sentido la reconciliación de cómo Cristo le había perdonado, dice el Espíritu Profecía, ya no amó más Pedro a Jesús como maestro, sino lo amó como a Dios. Y cuando leí eso, me llenó el corazón al pensar de cómo después de una caída o después de una debilidad, cómo la obra de Jesucristo hace que una persona pueda amar más a Dios. ¿Cómo puede hacer, como hizo el trabajo en Pedro, lo puede hacer también en mí y lo puede hacer en cada uno de nosotros? Y eso a mí me llenó de tanta felicidad al leer la historia de él y de saber de cómo la obra de Cristo es de atraernos a nosotros, no importa nuestro pasado, no importa nuestras debilidades, sino nos trae a Él y nos capacita aún más para amarle a Él más. Y ese sea nuestro deseo, hermanos, de luchar para amar más a Jesús, porque Él nos ama tanto y amémosle al amar a nuestros prójimos, a compartir su verdad, a compartir la verdad que libra al ser humano y nos trae todos a casa, al cielo. Pronto que Jesús va a llegar y estemos todos allá. Ah, es el deseo y mi oración, hermanos. Y ah, Maranata, y que Amén. Dios nos bendiga a cada uno, hermanos. Este ha sido Amén. las palabras de este servidor que quiero compartir con mis hermanos am, y bueno, amén. Amen. Yes. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios.